Bueno, seguimos con la revolución industrial, ¿sí? Vimos hasta ahora cómo era la situación de la producción de materias primas y de productos elaborados que se daba en Europa, específicamente en Inglaterra, antes del surgimiento de la revolución industrial. En Inglaterra se va a producir la revolución industrial, ¿sí? O sea, se va a producir esto que les expliqué antes, que fue el cambio de una economía precapitalista a la economía capitalista. ¿Por qué se dio en Inglaterra y no en Francia, en España o en otros países? Porque había muy buena agricultura, ¿sí? Es decir, había mucha producción de materias primas, había muchos talleres productivos, estos que vimos recién, que podían ser talleres artesanales o a domicilio o la manufactura urbana. Sí había producción de muchos tipos de productos. Había mucho comercio con el exterior, que es el comercio de ultramar. Recuerden que Inglaterra es una isla, entonces se comunicaba con Europa por mar y tenían mucha cantidad de compradores de productos elaborados fuera de la isla. Y además un gobierno, que esto es fundamental, de esos que vimos que se llamaban despotismo ilustrado, porque aceptaban las innovaciones o los cambios. Estas cuatro eran características que existían únicamente en Inglaterra. En otros países, por ejemplo, en Francia, tenían agricultura, tenían un gobierno que aceptaba cambios, tenían el comercio exterior, pero no tenían producción, ¿sí?, de productos elaborados. Estos cuatro elementos o características se dieron juntas en Inglaterra. ¿Cómo se inicia este cambio económico? Se inicia en el campo. ¿Qué pasó en el campo? Se cercaron, ¿sí? Una pavada. Ese campo que vimos recién, que era un campo abierto, ¿se acuerdan que yo sembraba por acá? Acá estaba la villa, acá estaba la ciudad, sí, que vimos en el video anterior. Bueno, el dueño del campo lo cercó. Todos estos campos que eran libres empezaron a estar cercados. Entonces yo, que vivía acá, tenía dos opciones: quedarme en ese campo, pero no trabajando para mí, sino trabajando para el terrateniente como un peón y cobrando un salario, o de lo contrario, irme a la ciudad, ¿sí? Muchos de los campesinos dejaron de trabajar en el campo y se fueron a las ciudades. Los terratenientes, los grandes terratenientes, fueron los que pudieron cercar los campos. O sea, si este era un terrateniente chiquitito, que tenía nada más que este pedacito de tierra, quería cercar ese pedacito de tierra, no tenía plata para hacerlo. Entonces, ¿qué hacía? Si era el dueño de la tierra, le vendía esta tierra a un gran terrateniente que tenía plata, y el terrateniente lo cercaba, ¿sí? Obviamente se quedaba con ese campo. ¿Qué otra cosa podían comprar los terratenientes con el dinero que tenían? Nuevos instrumentos de labranza. Por ejemplo, arados que tenían 4 o 5 discos. Fíjense que tiene una foto en el libro de estos arados. Entonces los surcos donde se sembraban se hacían mucho más rápido. Dejaron de dejarse los terrenos en barbecho. ¿Se acuerdan la rotación trienal que dividían en 3 partes los campos? Bueno, ahora los dividían en 2 partes y estaban cercados. En una parte se sembraba, en la otra estaban los animales, ¿sí? Entonces, la tierra que antes estaba en descanso, ahora era productiva. Entonces, obviamente, hubo más cantidad de cultivos. Y era productivo, ¿por qué? Porque un año se sembraba en un territorio y al año siguiente se sembraba en el territorio donde habían estado los animales. Entonces la boñiga, la bosta de los animales, iba abonando el campo, ¿sí? Eso hacía que hubiese más cultivos, más cantidad, y además empezaron a producirse nuevos cultivos, productos que antes no se producían, ahora sí. Por ejemplo, uno de estos fueron los cereales para que comieran los animales, ¿sí? Los campesinos que se iban a las ciudades tenían como opción trabajar en lo que fuese surgiendo, ¿sí? Y eran una mano de obra barata. ¿Qué significa esto? Que no tenían un trabajo estable
y que lo que ganaban por su trabajo era muy poco. Las ciudades, gracias a esto, crecen, pero no crecen con una organización, sino que alrededor de las pequeñas fábricas que van surgiendo, se instalaban estas personas que venían del campo, que no tenían nada, y armaban sus casas con desechos de las fábricas, ¿sí? Con cartones, con maderas, con chapas. Entonces, alrededor de las fábricas se iban formando villorios, que es lo que nosotros conocemos como villas de emergencia, ¿sí? Que hay en las grandes ciudades, no hay en San Antonio, pero sí en las grandes ciudades donde la gente vive en condiciones muy malas, porque no tienen ningún tipo de servicio, ¿sí? Simplemente 4 paredes hechas con retazos de desechos y un techo. ¿Por qué se quedaban ahí? Porque el contrato de las fábricas era diario, o sea, todos los días tenían que ir a buscar un trabajo. Y el trabajo era diario, se les pagaba por día. Entonces a lo mejor un día trabajaban y 15 no, y después trabajaban 20 días seguidos. Y para no tener que trasladarse desde un lugar muy lejano hasta las fábricas, directamente se establecían ahí. ¿Qué permitió esto? Que hubiese más alimentos, ¿sí? Porque los campos estaban cercados, todo lo que expliqué recién. Al haber más alimento hay más población y obviamente menos muerte porque la población está más alimentada y tienen menos enfermedades. Respecto de las ciudades, en las ciudades fueron creciendo las fábricas textiles. ¿Por qué la textil? Porque es la que más cantidad había en Inglaterra. Estas fábricas antes estaban a la orilla de los ríos porque tenían máquinas hidráulicas, es decir, que se funcionaban con el agua de los ríos. Ahora, lo que provocó la revolución industrial fue que surgen los motores a vapor, ¿sí? ¿Cómo se produce el vapor? Con el carbón. Entonces hubo producción de hierro y producción de carbón. Estas dos cosas, el hierro y el carbón, produjeron que se pudieran inventar y construir motores a vapor. Estos reemplazaron las maquinarias hidráulicas. Consecuencia de esto hubo más producción en menor tiempo y con mejor calidad, ¿sí? Por ejemplo, hacer una tela en un telar a mano en forma artesanal era bastante costoso porque eran muchos días de trabajo. No quedaba perfecto porque es un producto artesanal y la producción obviamente, como demoraba muchos días, era escasa. Ahora, la producción va a ser mucho mayor porque hay muchos telares y trabajan todo el día, ¿sí? Y los telares no son manejados por personas sino por máquinas, entonces la calidad es mejor porque hacen todo exactamente iguales, ¿sí? Y obviamente en mucho menor tiempo. Estas fábricas que surgen, que van a ir cambiando el panorama de las ciudades, hacen que los talleres disminuyan. Ya vimos recién que empezaron a disminuir hace un tiempo, ¿sí? En el video anterior, pero cada vez hay menos y menos talleres. Y en las fábricas empiezan a surgir, a agrandarse, digamos, teniendo cada vez más máquinas y más obreros, pero de todos modos la cantidad de obreros contratados en una fábrica es mucho menor que la cantidad de artesanos que había. Para que lo entiendan, supónganse que en Inglaterra había 2.000 artesanos, los que van a ser contratados en las fábricas como obreros son 500. Entonces no todo el mundo tiene trabajo, ¿sí? Todas estas revoluciones industriales, que se dieron muchas, esta es la primera, la última fue el cambio del hombre por la computadora, ¿sí? Cosas que hacía el hombre, por ejemplo, hace 10 años si queríamos sacar plata del banco, de nuestra caja de ahorro, teníamos que ir al banco y que nos atendiera un cajero humano. Ahora vamos al cajero automático. Entonces antes había 10 cajeros en el banco, ahora hay 2 o 3 cajeros automáticos y listo, ¿sí? Entonces los 10 cajeros se quedaron sin trabajo. ¿Se entiende? Entonces hubo mucha desocupación. Y todo lo que se hizo fue supervisado por los dueños. ¿Quiénes eran los dueños? Lo vimos recién, los burgueses, ¿sí? ¿Está claro hasta acá?